Hay algo muy interesante que empieza a pasar cuando una persona comienza a aprender sobre dinero. Al principio uno cree que todo se trata de ganar más dinero, más ingresos, más oportunidades, más trabajo. Pero con el tiempo aparece un descubrimiento mucho más importante. El dinero no cambia tu vida solamente porque tengas más. El dinero cambia tu vida cuando cambia tu forma de pensar. Y ahí aparece una palabra que pocas veces se explica con claridad: capitalizar. Pensar como capitalizador no significa ser millonario. Tampoco significa tener grandes inversiones. Pensar como capitalizador significa algo mucho más simple y mucho más poderoso. Significa empezar a mirar el dinero de otra manera. La mayoría de las personas mira el dinero de una forma muy directa. Cuando llega dinero, se usa, se paga algo, se compra algo, se resuelve algo, y eso está bien. El dinero también está para vivir, para disfrutar y para avanzar en la vida. Pero cuando una persona empieza a pensar como capitalizador, aparece una nueva pregunta. Una pregunta que cambia completamente la perspectiva. La pregunta es esta: ¿este dinero puede crecer? No es una pregunta complicada, es una pregunta sencilla. Pero cuando alguien empieza a hacerse esa pregunta, algo cambia en su mente, porque empieza a mirar el dinero como una semilla. Y una semilla tiene dos caminos. Puede consumirse hoy, o puede sembrarse para que crezca. Pensar como capitalizador significa empezar a reconocer esas semillas. Cada ingreso que llega, cada oportunidad que aparece, cada recurso que entra a tu vida, empieza a tener dos posibles destinos: un destino inmediato y un destino de crecimiento. Y cuando una persona empieza a pensar así, algo muy interesante sucede. Empieza a tomar decisiones diferentes. No porque tenga más dinero, sino porque ve el dinero de forma diferente. Empieza a separar una parte del dinero para vivir, una parte del dinero para disfrutar y una parte del dinero para capitalizar. Ese pequeño cambio de mentalidad es uno de los cambios más poderosos que puede tener una persona, porque no depende de cuánto dinero tienes, depende de cómo lo piensas. Y cuando una persona empieza a pensar así, empieza a descubrir herramientas, empieza a descubrir sistemas, empieza a descubrir caminos, empieza a descubrir que el dinero puede moverse, empieza a descubrir que el dinero puede trabajar. Uno de esos caminos es el trading, porque el trading enseña algo muy interesante. Enseña que el dinero no está quieto. Los mercados se mueven, las economías cambian. Las oportunidades aparecen cuando alguien aprende a observar ese movimiento. Y cuando una persona empieza a entender ese movimiento, empieza a descubrir algo muy importante. El dinero puede convertirse en capital activo, capital que participa, capital que se mueve, capital que busca crecer. Pero aquí aparece un principio que protege todo el proceso. Un principio muy claro: siempre procurar que el capital esté en tus manos, en tu poder o a tu nombre. Porque cuando el capital está en tus manos, decides. Cuando está en tu poder, controlas. Y cuando está a tu nombre, diriges el proceso. Ese principio permite que el aprendizaje sea real, permite que las decisiones sean conscientes, permite que el capital siga siendo una herramienta tuya. Y cuando ese principio se combina con una mentalidad de capitalización, el panorama cambia. Empiezan a aparecer más ideas, empiezan a aparecer más oportunidades, empieza a aparecer una visión diferente del dinero. Porque el dinero deja de ser solamente ingreso, empieza a convertirse en capital en construcción. Y cuando una persona empieza a vivir con esa mentalidad, algo muy interesante ocurre. Empieza a pensar en largo plazo, empieza a observar oportunidades que antes pasaban desapercibidas, empieza a descubrir que el dinero puede ser una herramienta de crecimiento. Empieza a entender que cada decisión financiera puede construir algo más grande. Empieza a ver el dinero como un aliado y no solamente como un recurso. Empieza a descubrir que incluso pequeñas cantidades de dinero pueden convertirse en capital si se utilizan con inteligencia. Y todo comienza con algo muy simple. No con una inversión, no con una operación, no con un negocio. Comienza con una forma diferente de pensar. Pensar como capitalizador. Porque cuando cambias la forma de pensar el dinero, también cambian las decisiones. Y cuando cambian las decisiones, cambia el camino. Más oportunidades, más crecimiento, más claridad, más libertad para construir y un proceso que también se puede disfrutar. Porque aprender a construir capital también puede ser emocionante, siempre pasándola bien mientras facturamos.